Qué agradable es cuando tú puedes recordar a tus compañeros de camino, como cuando recuerdas los compañeros de infancia. En esta ocasión, la reflexión de hoy la voy a dedicar a recordar a una de mis compañeras de camino, a mi hija Mónica. Mi hija era una estudiosa sobre el tema de la muerte, como que se enganchó con el tema de la muerte, así como me ha gustado a mí desde hace mucho tiempo. Recuerdo que de niño y aún de adulto, me gustaba entrar a los cementerios, mirar las lápidas y leer las leyendas que se anotaban. Pues bien, Mónica hizo varios contenidos con el fin de crear una cultura de comprensión para entender con más naturalidad el tema de la muerte. Así como es de corriente nacer, pues para nosotros es también muy normal morir. Y mi hija hizo eso en varias ocasiones. El 31 de octubre del año 2024 hizo uno de los programas más largos que hay aquí en el canal. Ese programa duró casi 2 horas y allí tuvo 3 invitados especiales, precisamente para eso, para hablar, para conversar sobre la muerte como uno de los actos más humanos y corrientes a los que en muchas ocasiones lo esquivamos, le sacamos el cuerpo. Mónica me acompañó en esto de conversar de algo tan común y vuelvo a repetir, hay familias, hay personas que se niegan y creería que cuando se conversa sobre la muerte se van adquiriendo más herramientas para que el día que a ti te llegue la muerte, para el día que a mí me llegue la muerte, pues lo veamos de una forma más madura, más sabia y lo veamos como algo normal. Yo creo que en la naturaleza nada muere sin dar vida a otra cosa. Y a mí me está pasando eso. Para transitar este duelo, yo estoy acudiendo a ese legado que dejó mi hija. Por fortuna, dejó varios, innumerables videos, pero en esta ocasión, al que me estoy refiriendo ahora, el tema específico fue ese, cómo comprender la muerte desde otra dimensión. Y para eso ella se apoyó en unos invitados especiales que a continuación se los voy a presentar, tal como ella lo hizo ese 31 de octubre del año 2024, para asumir la muerte y los duelos de una manera más real, más sana y, por qué no decir, más compasiva. Entonces, a continuación, los voy a dejar con esa reflexión. Ojalá se queden hasta el final, ojalá se aguanten las 2 horas, casi 2 horas, son como 1 hora 48 minutos, lleguen hasta el final para que el corazón de cada uno de ustedes que siga latiendo lo haga de una manera más responsable, para que la vida que le quede pueda entender mejor lo que es disfrutar la vida, aprovechar a los seres queridos que tienes al lado y hacerse cargo de los duelos y de la muerte. Creo que en este momento, desde mi interpretación, estos dos van de la mano. Veamos entonces y escuchemos lo que pasó en ese 31 de octubre del año 2024. No basta con pensar en la muerte, sino que se debe tener siempre delante. Entonces la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y alegre. Es una frase que está registrada en este libro que hicimos con mi papá, César Fernández, ya hace algunos años. Se llama El libro de mi final. Y es un libro que nos permite no solo mirar o tener delante siempre la muerte, sino sobre todo reconocer esta vida que tenemos hoy y aprovecharla al máximo, valorarla al máximo posible. Y el tema de hoy es ese, es la muerte y ver cómo la muerte nos enseña muchísimas cosas valiosas y sobre todo a cada uno de una manera muy particular. Y para ello he invitado a 3 personas muy especiales, quienes tienen una mirada muy particular cada uno de la muerte y asimismo de la vida. Y por eso creo que es bastante valioso lo que tienen para decirnos hoy. Y quisiera pedirte un favor a ti que nos estás viendo hoy, este día, en esta pantalla, y es que ojalá te quedes hasta el final de este video, de esta charla,
porque cada una de estas personas, cada uno de estos invitados especiales, tienen una historia, una experiencia muy particular que nos aporta a todos, seguro, estoy segura de eso, que nos van a aportar muchísimo a todos y espero que te regales ese tiempo a ti también para valorar más la vida, para aprender a querernos más también, a concentrarnos en ese amor propio que a cada uno nos llena y es importante, es necesario para todos. Voy a empezar a agregarlos uno a uno. Primero que todo, está Sara Gómez. Hola Sara, bienvenida al Hola día de Mónica, hoy. un placer, bien Bueno, hallada siempre aquí en este espacio de tu canal. Gracias. no, gracias a ti. Y bueno, Sara es la persona que nos invita aquí hoy porque ella es la que tuvo la idea de hacer este video sobre la muerte. Sobre todo porque ya viene el Día de los Muertos, desde esta semana en México se celebra y bueno, creo que en otros países ya ha empezado a expandirse esa idea. Y gracias a ti, Sara, porque me ayudaste a concentrar y a definir esta idea de cómo relacionar este tema de hoy con esta semana. Y fue muy bonito porque a partir de eso empecé a pensar, bueno, qué personas me han aportado a mí con este tema de la muerte y bueno, fue muy bonito como poder definir la idea y es por eso que estamos aquí hoy. Bueno, Sara Gómez, para los que no la conocen, porque ella ya ha aparecido en nuestro canal en algunas oportunidades, ella es medium, está en España, en Islas Canarias, también es tarotista, es astróloga y bueno, yo diría que consejera de vida a tu manera, porque de todas maneras es muy amplio lo que te lleva a ti con estas experiencias, ese conocimiento, esa visión de la vida tan importante. Y a mí también, pues me ha ayudado mucho Sara en mis consultas de mediumnidad, de astrología también, de lectura de cartas también. Y ha sido de verdad muy valioso para mí y me ha ayudado mucho a tomar decisiones y a definir un poco, a veces en momentos de duda. Yo creo que todos tenemos momentos de duda y es bonito tener ese apoyo también a nivel espiritual, es importante. Y bueno, voy a invitar ahora también a Guadalupe. Guadalupe Pérez está en México. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Hola Moni, hola Sara. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecidísima. Bueno, y Guadalupe está, como les dije, está en México. Ella asistió al pasado encuentro presencial que hicimos de Mensajes para Vivir. Allí la conocimos y nos hizo un aporte grandísimo desde su profesión, también desde su persona, como es ella, una persona muy especial. Gracias. Ella es técnico forense y para eso quisiera que nos explicaras un poquito qué es técnico forense, porque pues no, la mayoría no sabemos muy bien de qué se trata tu trabajo. Muy bien, un técnico forense es el que apoya directamente al médico forense. Es la persona que hace toda la recopilación de todas las pruebas biológicas y todos los elementos necesarios para poder dictaminar cuál fue la causa de muerte del individuo o en este caso la persona. A eso me dedico. Vale, muchas gracias, Guadalupe. Gracias a ti. Y Juan Manuel, buenos días. Juan Manuel está en Colombia. Buenos días, Mónica. Una alegría estarte acompañando, estar en tu canal y sobre todo compartiendo esta pantalla, estos conocimientos y estas experiencias con este par de damas tan queridas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Un abrazo. Y bueno, Juan Manuel es publicista de profesión y su vida, su experiencia lo ha llevado a ser en este momento coach espiritual. Es también catedrático universitario por muchos años. Es también escritor. Sí, señor. Y bueno, especialmente lo traigo aquí porque su último libro tiene que ver con el suicidio, una experiencia que en su vida lo ha marcado muchísimo, tiene que ver con el suicidio. Y a propósito de este libro, no sé si lo tienes ahí, Juan Manuel. Sí, señora. Aquí abajo en la descripción del video les dejo el link para que puedan adquirirlo en Amazon. Está en Amazon. Si estás en Colombia, puedes adquirirlo directamente con Juan Manuel. Voy a dejarles aquí abajo desde ya su número de WhatsApp para que se comuniquen con él
le digan desde qué país me están escribiendo para que él les pueda apoyar y decir dónde pueden adquirir su libro. Y también abajo sigo dejando el WhatsApp de Juan Manuel para los que quieran después verlo más adelante. Está bien. Y bueno, este tema que nos trae aquí hoy es importante porque, como les decía, en México se celebra el Día de los Muertos en esta época. ¿Y quién mejor que Guadalupe para que nos expliques un poquito a los que no estamos en México de qué se trata esta celebración y sobre todo, extracámara, me decías que para ti en particular tiene un significado muy bonito, entonces, ¿puedes contarnos un poquito de eso? Claro, felizmente te digo que soy mexicana y que una de las festividades que a mí me llenan mucho de alegría es el Día de Muertos. En México se festeja el Día de Muertos, pero desde un punto de vista bastante lindo. Festejamos la vida que en algún momento tenían nuestros muertos, porque muchas veces dicen, es que no, es que te estás burlando, es que nos vamos a burlar de la muerte. No, yo digo que festejamos la vida que tuvo la persona y la festejamos con una ofrenda, con muchas cosas, muchos elementos de muchísimo significado. Y es por ello que yo comentaba que es una de las fechas que a mí me encantan, es una de las fechas que me fascinan, porque el olor, los sabores, todo tiene que ver. El hecho de poner la ofrenda es una cuestión realmente como un ritual, aunque así decirlo, pues realmente el papel picado, las veladoras, las frutas y todo tiene cada uno de los elementos en la ofrenda un significado, la sal, el agua, la luz, o sea, todo tiene algo de importancia en la ofrenda y en este caso se le pone a los muertos, a nuestros muertos, se les pone el alimento que más preferían en vida. Entonces, por eso yo comento, ¿no? Es el festejo de la vida de las personas que se fueron, el hecho de que hayan compartido un momento de sus vidas con nosotros y el hecho de que hayan estado en nuestro camino, en nuestra vida, pues yo creo que hay que festejarlo. Y yo veo muy linda, nuestras tradiciones son muy buenas. Entonces, sí, me encanta esta fecha, me fascina, Qué todo, bonito todo. porque, claro, desde niños vivir ese tipo de tradiciones ya nos acerca a un reconocimiento de que la muerte es parte de la vida y creo que es algo que a veces se convierte en un tabú. También puede considerarse tabú en cierta medida, creo que ahora no tanto, pero históricamente como el que si existe o no realmente vida después de la muerte, y es algo que, pues, es respetable, pero ya la ciencia lo ha demostrado con experiencias incluso cercanas a la muerte, y y por eso tiene relación con esta tradición, ¿no? Es una tradición muy válida y creo que deberíamos como expandirla en el mundo porque es muy bonito que desde niños tengamos ese reconocimiento. Y ahí, bueno, quiero empezar por Sara, que justamente nos hables un poquito de esto porque para mí ya es evidente que sí existe vida después de la muerte, pero creo que para ti es más que claro. Pero más que todo preguntarte, a ti, ¿qué te ha enseñado esta experiencia? Y sobre todo partiendo de que tú también tuviste esa experiencia cercana a la muerte, a partir de ese momento, ¿cómo ha cambiado tu vida o tu visión de la vida y la muerte? A partir también de tu profesión en este momento, de tu trabajo. Yo creo que mi percepción tras esa experiencia fue diferente, ¿no? Nos cambia algo. Y creo que muchas veces en la vida, en nuestra vida, tenemos muchas muertes de manera simbólica. Morimos en muchas ocasiones, ¿no? No somos los mismos, vamos cambiando. Hay una sensación de evolución constante, ¿no? Y sí viví una experiencia cercana a la muerte, pero fue debido a una situación muy mala que yo estaba viviendo. Para los médicos fue definido como una depresión y bueno, yo estaba pasando situaciones complicadas en varias áreas de mi vida. Solo recuerdo la experiencia de estar físicamente aquí y una sensación de desdoblamiento, de estar en la parte espiritual. Pero claro, no veía nada más allá, sino que estaba viviendo esa misma experiencia, ¿no? Es como una expansión de la conciencia que está aquí y está ahí. Es difícil de explicar.
En mi caso fue así, ¿no? Y entonces ahí me estaba dando cuenta que era algo más que un cuerpo físico, porque lo estaba viviendo yo, y las sensaciones eran diferentes. Además veía unos seres de luz que estaban ahí mismo y que a lo mejor con mi visión aquí física terrenal yo no lo podía apreciar de la misma manera. Y en ese momento sabía que tenía la libre elección de irme o de quedarme. Es muy curioso esto, pero esto me pasó. Y bueno, dadas las circunstancias, yo pues regresé de alguna manera, ¿no? Y empezaba a cambiar algo dentro de ti, ¿no? Porque para tu persona puede que tu visión cambie con respecto a tu vida y a tu mundo y a tus relaciones, tu familia, todo, ¿no? Pero dentro de ti, en el alma, en la esencia, pasa algo, se activa algo, se despierta algo. Ya tú no ves la vida de la misma manera. Hay personas que dicen que les ha cambiado tras esas experiencias pues su vida. Yo he de decir que he tenido que trabajar cosas de mí para cambiarlas. A mí hay ciertas cosas que no me las cambió, pero sí mi percepción con respecto a eso, una mayor sensibilidad. Yo de por sí ya soy sensible, pero la sensibilidad es extrema, despiertan más ciertos dones, hay más empatía, conexión con ciertas cosas, entonces todo esto te lo cambia, ¿no? Y empiezas a entender o comprender pues la relación que tienes con la vida, porque si te das cuenta, la vida es una relación en sí misma y constantemente con todo. Con Dios, con el universo, con tu trabajo, con la gente que te rodea, cuando sales a la calle, todo es una relación, ¿no? Y claro, siendo medium, sé que esto es así y que es imposible de que ninguno de nosotros no tenga una relación con los espíritus, porque al fin y al cabo nosotros somos espíritus, encarnados, pero somos espíritus, al igual que existen los que están desencarnados y luego los que vienen otra vez a reencarnar. Es una constante comunicación, nos guste o no. Y sí, hay influencias, quiero decir, como medium abro esta puerta para dar a conocer de que esto es así, como lo hago en mi canal de Mundo Expansivo, donde comparto este don, donde comparto mis visiones, mis experiencias y además en conjunto con la de otras personas. Para mí, siempre me preguntan, Sara, ¿existe el cielo o el infierno? Pues mira, yo siempre respondo lo mismo, lo que existe son estados de conciencia. Yo no me fui a ningún lado. Sí, pero es verdad que existen otras realidades. A día de hoy es ridículo pensar que solo existe esta dimensión, ¿no? Sobre todo por estas experiencias que nos arropan, que vivimos, que los vivimos en carne propia. Y para mí la muerte es eso, es un cambio de conciencia, un cambio de estado, más que existe con estas distintas realidades, ¿sí? Entonces también la oportunidad que me da la mediunidad es conocer otro tipo de casos y experiencias, que no solo tengo el contacto con espíritus para trasladar el mensaje, sino que también a la misma vez ayudo a espíritus desencarnados que se encuentran perdidos porque pasan a estados de conciencia distintos donde también se queda anclado. Y esto me gustaría compartirlo más adelante, escuchando a los siguientes invitados, porque creo que van a haber muchas cosas interesantes en las que también querré compartir para que se entiendan otros tipos de estados de conciencia y qué es lo que pasa, ¿no? Más allá, en el otro plano espiritual. Mira qué importante esa visión, porque eso nos permite a veces dejar de sufrir, tanto por esas muertes en esta vida, muertes a muchas cosas, a épocas de nuestra vida, personas, muertes de hábitos, tantas cosas, pero con lo que tiene con relación a la gente que ha partido de este mundo, nos permite dejar de sufrir en el sentido que a veces los duelos nos dejan muy tristes, nos dejan con sensaciones de vacío, pero al darnos cuenta que nuestros seres queridos sí están en otro plano, y lo he experimentado con muchas personas que han tenido, amigas mías y amigos míos, que han tenido consulta contigo y han quedado con mucha paz de haberse podido comunicar con sus padres, con sus abuelos. Es muy bonito poder sentir esa alegría y verlos alegres de saber que sus seres queridos están allá y que los están, pues en cierta manera cuidando, que están siendo medio, pues también como angelitos que están cerca de ellos. Para mí ha sido una experiencia muy, muy
muy valiosa de reconocer que algún día cuando llegue el momento para mí de separarme de mis seres queridos, no quiero estar triste, pues es normal esa separación del cuerpo, de no poder hablar, verlos aquí, tocarlos, pues, obviamente va a ser una experiencia diferente, pero en este momento yo me siento muy tranquila gracias a este conocimiento y este poder darme cuenta que sí es así. Para mí en este momento es así. Yo pues respeto mucho todas las visiones, sobre todo de las creencias religiosas, pero creo que todas se conectan con este pensamiento, ¿no? La mayoría en donde sí, somos seres espirituales definitivamente, y en ese sentido, creo que aquí Juan Manuel nos puede dar una cátedra perfecta de ese tema, porque la vivencia de Juan Manuel es impresionante en cómo pues muchos eventos de tu vida, en parte casi llegar al suicidio, me comentabas que te mostró otro mundo, y quisiera que nos comentaras un poquito acerca de esto, de pronto no en detalle, porque lo ideal es que lean tu libro, pero sí ese mensaje, el mensaje más importante que quieres dejar con ese libro, creo que es ese. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esa experiencia, Juan Manuel? Perdóname que te puse el micrófono apagado. Ya, ahora sí te escuchamos. Disculpa. Gracias, Mónica, muy gentil. Escuchando a mis compañeras, veo que tienes tres visiones bastante diferentes de las cosas, cuando todo, curiosamente, es congruente en lo mismo. Brevemente, porque como publicista te puedo contar una historia en 30 segundos, que es lo que hacemos cuando escribimos un comercial de televisión. Y como conferencista te puedo hablar 6 horas de un tema. Entonces voy a hacer una simbiosis de esas dos cosas. Y voy a hacer Maravilloso. Ok. breve. En el año 82 yo tuve una crisis supremamente violenta en razón de mi vida anterior. Yo fui un muchacho que desde el comienzo tuve unos problemas gravísimos por abandono de mi padre, falta de amor, baja autoestima, miedos, temores, culpas, vergüenzas, y todas esas cosas minan y destruyen el carácter de una persona. Cuando verdaderamente lo que tenemos que hacer con un niño es fundamentarle su carácter a través de la implantación de los principios de identidad y de destino, que son los que conforman y comienzan a estructurar las bases sólidas sobre las cuales edificar un carácter. El carácter es algo muy diferente a la personalidad. La personalidad es la forma de ser. Cada quien es como es. Unos son festivos, otros son muy serios, otros son trascendentales, otros son callados, etc. Esa es la personalidad, la forma de ser. El carácter es la forma de actuar ante los problemas. Cuando una persona no tiene carácter, está absolutamente desprovista de cualquier defensa. Cualquier problema que se le ponga al frente va a ser un tema gigantesco, va a ser un gigante que lo va a vencer, que lo va a aplastar, entonces va a tener que huir, va a tener que echarle la culpa a alguien, no lo va a enfrentar, porque no hay la herramienta poderosa, suficiente, natural, que es el carácter. Entonces te decía, en el año 82 yo era un hombre absolutamente sin carácter, un sinvergüenza, un tomador de trago, un rumbeador, tocaba guitarra en los café conciertos, escribía poemas nadaístas, me metí en 50,000 problemas, me llené de viejas. El trago, la música lo conduce a uno a estar entre una cantidad de brazos ajenos, por no hablar de otras partes. Y entonces eso fue creando una crisis violenta que prácticamente dio al traste con mi primer matrimonio. Vino una crisis donde ya se hizo un planteamiento casi que de separación y de divorcio. Yo entro en un estado de ansiedad que me conduce a una depresión violenta. Y esto, como yo era un tomador de trago, lo tomo como la muleta para poder seguir andando por la vida. Cuando uno no tiene carácter, uno necesita una muleta en que apoyarse. Y esa muleta fue el alcohol. Afortunadamente no caí en otras drogas. Pero el alcohol es una droga psicoactiva que, como cualquier otra, causa unos estragos violentos al interior del individuo, ¿no? Entonces,
En esa época duré prácticamente un mes sin desayunar, sin almorzar, sin comer, trabajando como un loco porque yo tenía una agencia de publicidad y bebiendo todos los días. Aparte de eso, tenía para cada noche una compañera. Entonces eso fue algo que un día se desató y llegué a la casa, a mi hogar, donde mi esposa y mis hijas, tengo 3 hijas, y yo me bajé del carro y creí que no alcanzaba a llegar al apartamento. Entré muriéndome, yo sentía un ahogo, sentía una presión en el pecho, sentía que la luz se me iba y sentía que todo se me estaba acabando. Me tiré en la cama, sentí que tenía un hueco aquí en el pecho, no era capaz de mirar, de pensar en que me iba a encontrar con un poco de huesos y unos pulmones ahí medio tratando de respirar. Lo único que alcancé a decirle a mi ex esposa fue: llama a un médico que me estoy muriendo. Y alcancé a oír cuando ella le dijo a mi hija mayor: llame una ambulancia porque su papá no está bien, y hasta ahí me acuerdo. De ahí en adelante todo cambia a la siguiente manera. Me veo de pronto flotando en un espacio etéreo, en un espacio curvo, donde arriba hay una serie de colores, como decir un arco iris, y había una franja amarilla, después yo iba flotando y pasaba a una franja magenta, a una franja rosada, y al pasar por cada una de esas franjas, la sensación que se tenía o que sentí yo tuve en ese momento fue de paz, de un inmenso amor, de un gozo sublime, de una alegría incontenible, de un éxtasis que no existen palabras humanas. No conozco un diccionario que tenga una palabra que describa eso. Y yo seguía fascinado mirando esto. De pronto me dio por mirar a los lados, vi siluetas de hombres, de mujeres, de niños, de personas mayores. No identifiqué a nadie, simplemente eran siluetas. Seguía extasiado en lo que estaba sintiendo. Perdónenme la crudeza de lo que voy a decir, pero junto a lo que yo estaba sintiendo, un orgasmo no es nada. Y eso es una cosa supremamente fuerte, es inmensamente fuerte, profunda, diría yo. Y yo seguía extasiado y de pronto me dio por mirar al final, a donde iba ese túnel, y cuando vi de lejos esa luz blanca que había al final, y apenas vi esa luz blanca que era pequeñita, era así de grande. Sentí que todo lo que estaba sintiendo hermoso se me multiplicó como por 10 millones. Imagínense lo que estoy diciendo. Imagínense lo que estoy diciendo. Entonces, yo en ese estadio de cosas, lo único que podía sentir es seguir disfrutando. Volví a mirar las franjas, volví a mirar las personas, volví a mirar todo. Y al acercarme más, ya un poco más cerca de la boca del túnel, a donde estaba la salida, la luz era más grande y ya lo que sentí de esa luz, yo entendí perfectamente que estaba siendo ateo. Y ahora claro eso, porque yo era ateo, enemigo de Dios, furibundo, no quería ni que me tocaran ese tema. Pero ese día fui consciente y me di cuenta que yo estaba llegando a la presencia del Señor. Así de sencillo. Sencillito. No vi a nadie, no hablé con nadie, sentí que su presencia estaba allí. Les voy a decir algo. La presencia de Dios es tan fuerte y tan poderosa que es más fácil ir y pararse uno en la superficie del sol y no quemarse que estar ante la presencia de Él. En este cuerpo no aguantamos. Esto no aguanta. Esta materia no aguanta para estar allá. Un ser humano no es más que un ser espiritual que habita temporalmente al interior de un cuerpo de carne y hueso, que un día esto se deteriora, se envejece, se acaba y se va y punto. La muerte no existe. Porque al salir uno de ese zurrón de carne, simplemente queda en una dimensión espiritual, que es la que conduce a la presencia del Creador, del Padre, porque de allá venimos y no tengo la menor duda, y allá regresaremos, irremisiblemente, allá regresaremos. Y entonces cuando yo estoy en ese éxtasis tan inmensamente profundo, me da por mirar atrás, el túnel, la boca por la cual había entrado, y veo la siguiente visión. Veo un paisaje terrestre con un cielo azul cobalto sin una sola nube, una carretera recién pavimentada, eso que el pavimento es casi negro, recién puesto,
un color bien profundo. Al lado derecho unas palmas de cera gigantescas como las que hay en el Quindío, que son palmas de hasta 60 metros de alta. Y al lado izquierdo unas ceibas, unos árboles frondosos, todo perfectamente alineado, un paisaje espectacularmente hermoso, pero en la mitad de esa carretera, al comienzo de la boca del túnel, estaba mi hija menor, que era una niña de 2 años y 3 meses, descalza, llorando, con una camisetica de rayas azules y blancas, con pañal, una frazadita en el hombro y con la mano extendida hacia mí, me decía, llorando, me hacía así. Y yo me quedo mirando a esa niña y yo dije, yo no me puedo ir, esa niña me necesita. Y fue decir eso y yo volví inmediatamente a mi cuerpo. Volví a sentir el dolor, volví a sentir el ahogo, volví a sentir que me estaba muriendo, volví a sentir todo lo que humanamente dejé de sentir cuando salí de mi cuerpo. Y abrí los ojos y vi todo blanco y junto a mí una cara con un tapabocas y unas gafas. Era un médico, yo estaba en una UCI. Y el tipo me dijo, lo miré y le dije, ¿yo dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y me dijo, ¿usted cómo está? Le dije, yo estoy bien, pero ¿dónde estoy? ¿Qué es esta vaina? Y me dijo, usted se nos fue 2 veces. Conclusiones sencillas. La muerte no existe. Simplemente cesan las funciones físicas de un cuerpo físico, no más. Pero como eso no es uno, lo que sale de mí, que es mi parte espiritual y el alma, los seres humanos somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, el alma es la mente, la psiquis. Y el espíritu es la parte que trasciende nuestra esencia, que viene del Padre, que tiene que necesariamente volver a Él porque a Él le pertenece. Eso es algo que hay que explicarle a la gente. La vida de uno no le pertenece a nadie, le pertenece al que la creó. Y Él es el que sabrá en qué momento nos llama, toma esa vida. Y esa vida sigue un curso, porque además les tengo una excelente noticia, fuera de que no existe la muerte. No se preocupen nunca por eso, porque nunca van a morir. Somos eternos. Los seres humanos somos eternos. Vamos a estar en la eternidad. El tema es dónde vamos a estar en la eternidad y acompañados de quién es que vamos a estar. No tengo la menor duda. Esa fue la primera experiencia más profunda que yo tuve con lo que es la verdadera esencia de la vida. Los seres humanos tenemos unas características especiales. Somos únicos, exclusivos e irrepetibles. No hay un ser humano igual a otro, ni siquiera parecido. Alguien hizo un estudio y dijo que para que eso fuera posible se necesitarían más o menos 2 billones con B de burro, 2,5 billones de generaciones para que eso pudiera suceder, y hasta ahora dentro de lo que se conoce en el mundo van 50,000. Entonces, cuando uno ve la grandeza del poder de Dios, les puedo agregar en este punto esto. Yo no tenía cuerpo, yo era incorpóreo, era mi ente, mi esencia espiritual la que iba en ese lugar donde el Señor me estaba llamando, pero esa esencia, ese yo, entendía, veía como Juan Manuel Navarrete, pensaba como Juan Manuel Navarrete, sentía como Juan Manuel Navarrete, al punto que cuando volteo y veo a mi hija, dije, esa es mi hija Catalina, es una criatura de 2, yo no me puedo ir, yo no puedo dejar esa criatura necesita a su papá. Y ahí es donde veo la mayor muestra de amor del Señor, que me permitió regresar, respetó mi libre albedrío, me dejó volver aquí para hacerme cargo de esa niña. Él, como Padre Supremo, sabía que lo que en mí se estaba operando en ese momento era también el sentimiento de padre responsable de no dejar a una criatura sin quien la guiara, sin quien la cuidara, sin quien fuera capaz hasta de dar su vida por ella. Esas pequeñas cosas tengo para comenzar a comentarles. Muchísimas gracias, no, maravilloso. Y sí, no sabía esa parte con detalles de esa experiencia. Me imagino que en el libro está aún con más detalles. Y sí, quiero dejar esa segunda parte porque ahí sigue el camino, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a seguir con Guadalupe.
y después volvemos a tu historia, Juan Manuel, porque Claro que sí. queremos saberla completa. Y en el caso de Guadalupe, pues fue maravilloso poder encontrarte, Guadalupe, y que te atrevieras a hablarme en el encuentro presencial, ya que es un tema también considerado muy, muy tabú, ¿no? El ejercicio de tu profesión, el estar en contacto con muertos todos los días, pues no es algo muy corriente, ¿no? Es algo que incluso a personas les puede causar como, no sé, tú misma decías, como que a veces no lo ven con buenos ojos, al contrario, o sea, a mí me parece que exige una responsabilidad, una valentía y una fuerza enorme el trabajo que haces. Y quisiera que nos contaras, yo estoy tratando de impulsar aquí a Guadalupe a que escriba un libro porque son millones de enseñanzas las que tienes para darle al mundo con tus experiencias, tu trabajo y tu visión del mundo, porque es muy particular como la visión del mundo que sigues logrando a través de esas experiencias y de tu ser mismo, tu esencia misma. Pero pues para empezar, cuéntanos de pronto a grandes rasgos, ¿qué es lo que más te ha enseñado esta profesión, estas experiencias que has vivido? Pues son montones, pero ¿cómo quisieras expresarlo en este momento? Vivir, Maravilloso. solo vivir. De Sara, era correcto lo que decías, ¿no? Cada vez que dormimos, morimos. Cada vez que dormimos, tratamos de ser mejores. Al dormir estamos muriendo y tenemos que tener en cuenta que tenemos nuevas experiencias a otro día, pero ya es una nueva vida, un nuevo lienzo, unas nuevas cosas las que tenemos que vivir y tenemos que ir escribiendo en una historia de vida. Y es real, de algún modo, así como decía Juan Manuel, no solamente somos materia, sino que también somos espíritu. Y claro que al conjuntar todo ello, vamos a darnos cuenta de lo que realmente somos, que al final terminamos siendo materia. Y cuando tenemos, en este caso, un cuerpo en una plancha completamente inerte, carente de signos vitales, entonces nos damos cuenta que realmente lo único que tenemos en este mundo es la manera de poder estar y vivir. Tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a ser felices, tenemos que aprender a estar con nosotros mismos y ser mejores día a día para poder también presenciar el hecho de bueno, a mí me da mucho gusto el hecho de saber que tenemos la manera de poder estar vivos, de poder vivir, de poder estar bien, de poder ser felices el día a día. Y el hecho de poder estar en este mundo, yo creo que es una ganancia bastante grande. Me preguntabas qué experiencias, vaya, son muchas, pero cuando tú llegas a estar frente a un cuerpo, frente a una persona desvivida, yo creo que ahí es un choque muy, muy fuerte. Em, Te das cuenta de que somos finitos, completamente finitos, que tenemos que agradecer el día a día para poder estar bien. Podemos caminar, podemos respirar, podemos estar bien en todo sentido. Y cuando te das cuenta que a esa persona que está frente a nosotros simplemente ya no tuvo un día más o una oportunidad, pues es un golpe bastante fuerte, ¿no? Y no, nunca morimos. Nunca, nunca, nunca morimos. Siempre están, todos ellos están bastante bien. Todos ellos, todas las personas que han partido de este plano terrenal están bastante bien. Todos están, a lo mejor se van preocupados teniendo en cuenta que muchos de los apegos que tenemos en este mundo han sido grandes, pero bien dice la palabra, no nos apegamos a las cosas, nos apegamos a las personas. En México, como tradición, bueno, pues seguimos festejándolo, seguimos esperando ese día que vengan y nos visiten y estén con nosotros y es por ello la ofrenda, ¿no? Entonces, nosotros como tal, decía Juan Manuel, somos eternos, porque esa misma manera de poder estar con los nuestros o el poder llegar nuevamente a estar con nuestra familia, con los que en algún momento tuvimos contacto, pues es algo muy lindo.
es por eso que lo seguimos festejando, ¿no? Entonces, van a venir, es algo bello, por eso te decía que la tradición era muy buena, ¿por qué? Porque sé que va a venir mi padre, porque sé que va a venir mi abuela, porque sé que va a venir mi hermano, entonces eso me llena de felicidad, y es algo que nosotros como mexicanos, pues agradecemos, ¿no? El hecho de las tradiciones, el hecho de poder hacer ese camino de Cempasúchil, porque por ahí van a entrar. Y ya está el café, y ya está las cosas de las que pueden volver a disfrutar, ¿no? Entonces, yo sí creo mucho en esas tradiciones, en esas cosas, y también creo mucho en que en el día a día vamos haciendo un camino en donde todos nos van a recordar y donde tenemos que dejar buenas huellas en este mundo y en este plano para poder estar súper bien. Y el hecho de poder tener a una persona frente a ti que está completamente desvivida, pues es un haz las cosas bien, siempre con mucho respeto, siempre con el hecho de decir, ¿sabes qué? Esto que en algún momento estoy viendo y estoy viviendo, podríamos saber que nos va a pasar un día, pero siempre con felicidad, con respeto, con el hecho de poder estar siempre bien, siempre, siempre, siempre bien, aprovechar cada día que nos da la vida. Y es un impacto el hecho de ver a las personas cómo están sufriendo, sí, claro, pero creo que nosotros como vivos somos los que sufrimos porque ellos están súper bien. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta y esa es la visión que en algún momento tenemos que tener, el hecho de que tenemos un día más para poder disfrutar. Guadalupe, y tú tocaste un tema muy importante y es esos apegos, ¿no? Y por lo poco que te he escuchado, porque yo creo que tienes muchas historias, cada cuerpo, cada persona te enseña algo, pero en particular recuerdo que hay una historia que te marcó muchísimo y que tiene que ver con ese reconocer los apegos que uno tiene. No sé si quieras o puedas contarnos esa historia de la madre, de una madre que nos contaste en el evento pasado, en el encuentro presencial, si nos la quieres contar. Es una historia que por lo menos a mí me enseñó muchísimo y creo que a todos nos puede enseñar también. No recuerdo bien cuál fue el de la... ¿Me podías hacer un Que poquito te, sí, que te conectó mucho con tu hijo también, porque fue el caso de un niño y tú también tenías un hijo de la misma edad, entonces, pues a mí me pareció me parece que vale la pena que nos lo cuentes aquí a todos. Muy bien, en este caso era un caso muy, muy impactante. Fue uno de los primeros casos que tuve en donde un niño de 9 años fallece por un evento automovilístico. Lo impacta en la camioneta. La señora en este caso era encargada de llevar a un grupo de niños al cole. Entonces, en el momento en que los lleva al cole, impacta la camioneta porque va rápido la otra persona. Entonces, al dar la vuelta a ella, la impactan y la camioneta da vueltas en el mismo eje y sale impactado el niño, en este caso de 9 años, y se impacta contra el filo de la banqueta y muere. Entonces fue algo muy, muy crudo, muy fuerte, muy tremendo, porque en este caso yo tenía un hijo de la misma edad. Y cuando entro y lo veo, pues no puedes, ahí ya no hay ya no hay un sentimiento como tal. Ahí ya tienes que solamente ser completamente, tener la pericia para poder manejar las cosas. O sea, tienes que ser fuerte, duro, entregado y muy respetuoso. Entonces es algo que me marcó porque en ese mismo momento mi hijo tenía la misma edad. Y veo al niño en la plancha y en automático me acuerdo de mi hijo. Trato de buscar la manera de salir y le digo, hijo, ¿cómo estás? Y me dice, bien, todo perfecto, pero no sabía cómo estaba yo, porque yo estaba teniendo un impacto tremendo, porque mi hijo en ese momento tenía la misma edad y yo veía al niño completamente muerto. Entonces,
eran dos visiones diferentes, ¿no? Yo teniendo a mi hijo y la señora en este caso sufriendo la pérdida del mismo, sintiéndose completamente culpable. Fue muy impactante porque en ese momento la señora físicamente estaba viva, pero su espíritu estaba muerto. Se murió en ese momento el amor, se murió el cariño, todo en ese momento estaba viendo y fue algo muy, muy tremendo, algo muy fuerte y me impactó la reacción de la madre. ¿Por qué? Porque la madre estaba sufriendo muchísimo. La madre estaba completamente muerta, pero en vida. Entonces, es algo muy, muy tremendo, es algo que me marcó muchísimo porque yo al ver ese niño y con el impacto sale la masa encefálica y entonces es tremendo el hecho, ¿no? Entonces sí, sí, es algo muy, muy feo. Y te vuelvo a repetir todos los días que en algún momento tengo oportunidad de estar enfrente de una plancha, con mucho respeto le digo, bueno, te están esperando allá afuera. Vamos a apurarnos, vamos a trabajar, ayúdame para poder hacer las cosas rápido y que te vayas con los tuyos, ¿no? ¿Por qué? Porque atrás de ello, atrás de lo que tú tienes, atrás de un trabajo, está una familia que está sufriendo, está unas personas que lo van a extrañar. Entonces, tienes que manejar todo con completamente ser sutil, respetuoso y sutil. Es un trabajo de muchísimo respeto. Y cuando tú ves eso y te pones en los zapatos de los demás y ves que la otra persona, la persona que está del otro lado, es una madre como yo, y que si yo perdiera a mi hijo, bueno, pues fuera tremendo. Si yo perdiera a mi padre, fuera tremendo. Entonces, siempre con mucho respeto, siempre con el corazón y siempre con todo, tratar de hacer y hacer mejor las cosas, porque no sabemos a quién pertenecía ese cuerpo, si era el padre, si era el hijo, si era el sobrino X o Y. Siempre esa persona va a pertenecer a una familia y esa familia va a estar sufriendo por la pérdida. Y en el momento no lo entendemos, nada más ellos van a ver el dolor. Lo que están viendo en ese momento solamente es el dolor y la pérdida. No están viendo lo demás. Están Creo que se viendo le eso. desconectó. Se te desconectó por un momento, pero está bien, solo fue un segundo. Bien, Sí, puedes continuar, entonces tranquilo. cuando estás trabajando, te conectas con ellos y les dices, ¿sabes qué? Vamos a trabajar rápido, tú estás muy bien, ya no estás en este plano, tienes que irte, pero ahorita vas a llegar con tu familia. Ahorita vas a estar con tu familia, vas a estar allá, vas a estar muy bien y te puedes ir muy tranquilamente. Por eso tenemos que tener en cuenta que el día a día es tratar de hacer bien las cosas, ¿no? O sea, no podemos negar el hecho de que no sabemos en qué momento nos va a visitar un ángel de la muerte y van a decir, vamos a partir el día de hoy. Entonces tenemos que ver que todos y cada uno de los días tenemos que agradecerlos y cuando nos toque haber dejado una buena huella, haber dejado las cosas bien hechas y en este caso, siempre nos van a estar esperando, como nosotros estamos esperando en México a los muertos, siempre nos van a estar esperando en algún lado. Siempre somos queridos por alguien, siempre el amor que nos llegan a tener siempre va a ser de alguna persona, siempre alguien nos va a recordar y lo que tenemos que hacer es que nos recuerden bonito, que nos recuerden bien. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Siempre tener la mejor manera de poder estar y estar bien sería dejar una buena huella, hacer bien las cosas. Sí, entonces eso es mi percepción de todo ello es siempre tenemos a alguien que somos importantes para esa persona. Siempre va a haber alguien a los que le importamos. Entonces, teniendo en cuenta la vivencia de Juan Manuel, bueno, pues su hija en ese momento era muy importante, ¿no? Y es algo que no podemos evitar el amor que le tenía o le tiene a ella, ¿no? En Sara me imagino que ha de ser tremendo el hecho de que puedas ver a tantas personas, no sé, se me hace impactante, porque todos sabemos que hay diferentes planos, ¿no?
Entonces aquí nada más estamos en el plano de lo material. Yo te puedo hablar de lo material, pero ya hablar en un diferente plano, en una cuestión real de espíritus, en el hecho de que puedas ver a las personas y que no sepas si están bien o están mal, o realmente, yo siento, ¿no? Ya, yo desde mi perspectiva digo, todos están bien, todos están perfectos, porque ya no hay preocupación, porque ya te deshiciste de este cuerpo pesado, de este cuerpo latoso, les digo yo. Todos tenemos un cuerpo latoso. Si no nos duele ahorita algo, nos duele al rato, y si no nos cansamos, y si no, todos somos finitos, ¿no? Pero eso de que puedas a ver todos si están bien o están mal, ha de ser tremendo, porque aquí yo te puedo palpar, yo te puedo ver, pero ya Sara, ya no sé cómo sea allá, o sea, es un conocimiento que no tengo, pero me imagino que ha de ser algo tremendo el hecho de verlos. Y ahora tengo una pregunta para Sara. Sara, ¿realmente todos están bien o realmente hay sufrimiento después de la muerte? Bueno, primero que nada, escuchar vuestras historias a mí me enriquecen mucho. Y sé que Mónica también tiene sus procesos importantes de evolución, igual que todos nosotros, y que también son muy válidos. Pero en cuanto a tu pregunta, creo que es muy interesante, porque cuando te estaba escuchando hablar, Guadalupe, percibía que tienes a muchos espíritus detrás. Y cuanto más hablabas de tu trabajo, tu profesión, tu respeto hacia lo que haces y esa sutileza de la que tanto hablas, que es tan importante a la hora de tratar con espíritus o con personas, todo eso es un cúmulo para tu vida, pero tú hoy estás dando un mensaje y tú tienes una función muy importante, que no es solo ayudar a esos cuerpos que ves delante de ti, sino a los espíritus que van a trascender. Y yo no sé si tú has sido consciente de ello, que a lo mejor para ti ha sido habitual y algo normal, pero ellos te están escuchando porque tú dices que tú hablas con ellos. Y ellos Sí, saben que pueden tener la comunicación contigo para hablarte de manera distinta, sensaciones, percepciones que tengas, impulsos que te nazcan, que dices, tú no sé por qué te estoy diciendo esto, pero te lo estoy diciendo. Seguro que te ha pasado, ¿no? Cosas muy similares. Entonces, para ellos es escucharle. Y tú tienes una doble función, que es la misma que tengo yo. Cuando doy un mensaje a una persona que tengo delante que está preguntando por alguien, hago la doble función, darle el mensaje a esta persona y también ayudar al espíritu que está al otro lado, que es el mismo trabajo, ¿no? La misma labor, pero también ayudo a otros espíritus que se quedan anclados. Y escuchando a Juan Manuel, es brutal su experiencia, me estaba preguntando sobre la importancia de las crisis en nuestra vida. Crisis existenciales, crisis de todo tipo. Sin esas crisis, nosotros no creceríamos, no tendríamos una evolución. Hoy no estaríamos hablando de este tema, no estaríamos dando visibilidad a lo que para nosotros, con distintas miradas, es la muerte. Lo que nos ha enriquecido, hablar del otro plano, porque estoy de acuerdo con Juan que existe una luz y eso lo viví yo y sé exactamente lo que estaba hablando Juan. Y seguramente muchas personas que han tenido esta experiencia saben de lo que estamos hablando. Y para mí es muy importante los mensajes que estáis dando, porque si os lo llega a decir alguien hace tiempo, ustedes esto no lo creerían. Y hoy estáis trasladando un mensaje importante. Creo que el tema del suicidio es muy importante a día de hoy, porque se basa mucho en las bases, fundamentos de nuestra vida educacional, cultural, religioso, que eso, desde que nacemos ya lo estamos mamando, ya lo estamos integrando. Y para nosotros eso es muy importante porque es la manera en la que vamos a valorar la vida. Debemos reconocer que el ser humano pasa por tramos de la vida muy duros, muy difíciles de gestionar, de asimilar, de saber llevar. Y a veces estamos solos y lo hacemos de la mejor manera que podemos. Pero el valorar la vida, que es a lo que voy, cuando intervenimos en la vida de esta manera caótica, donde una persona ya no quiere estar aquí,
sigue siendo un libre albedrío de alguien. Pero yo quiero que ustedes hagan la idea que a nivel espiritual, desde el alma, cada uno de todos nosotros habitan unas memorias que quedan registradas y que se les conoce como registros acásicos. Es un registro que queda en el alma a nivel energético espiritual de todo cuanto vivimos, las cosas buenas y cosas malas, todo lo que hacemos, decimos, experimentamos. Y nosotros somos espíritus que venimos ya con experiencias de otras vidas. Esta es una más. Y se quedan registradas cualquier experiencia, repito. En este caso, cuando ocurre el suicidio, también queda registrado. ¿Sí? Y hablo por experiencia, porque conozco a mucha gente que ha tenido las mismas experiencias que Juan Manuel, que a día de hoy ya están aquí y pueden hablar de ello, pero hay otros que no están aquí, que han querido intervenir a la vida de manera consciente tan abrupta, que es interrumpir un plan que hemos establecido antes de venir. Si ese plan no se cumple, esa experiencia queda registrada. Pero cuando pasamos al otro plano, al plano espiritual, y tenemos esta experiencia de suicidio, ¿cómo creéis vosotros dónde se encuentran ellos ahora mismo? ¿En la luz? ¿En paz? Y tienen sus motivos o razones de haberlo hecho. Por presión, porque hay gente muy sensible a la vida, porque no sabieron gestionar sus problemas, normalmente porque tuvieron algo que dijeron mejor quitarme del medio. Quiero decir, estas cosas son naturales, pero debemos tenerlas en cuenta. Porque cuando pasan al otro lado, tienen esta experiencia. Yo me encuentro con miles de almas perdidas que se quedan ancladas en un lugar, porque yo hablaba de estados de conciencia, en donde ese lugar es muy oscuro, muy sombrío, no hay claridad. Se quedan atrapados. ¿Por qué? Porque interrumpieron la vida, un plan que establecieron que no cumplieron, con una pena o tristeza, anclados en ello. Y suelen pedir ayuda a alguien que les escuche, que les preste atención, para resolver algún tema. Y fíjense que yo diría que hay un acto de amor muy importante para que ellos se liberen. Por favor, contéstenme ustedes. ¿Cuál creéis que es ese acto de amor? El perdón, tal vez, no sé. Pregúntense, ¿por qué el perdón? ¿Cómo es tan poderosa esa fuerza? Pues es que como tal, el hecho de no saber, así como me lo mencionaste, no saber gestionar algunas cosas en esta vida, el no saber discernir cada una de las cosas que estamos viviendo y es algo muy, muy fuerte y no sabemos por lo que está pasando, la sensibilidad que tengan las personas. Entonces, ahí el perdón, así como se menciona, es no sé si te puedo manejar esa respuesta, pero cuando yo he visto a algunas personas que han cometido suicidio, el impacto que tienen en su cara o en la cara que en ese momento se muestra es una cara terriblemente de susto, de impacto. Entonces, probablemente sea el perdón a partir del hecho de que en ese momento no sabía lo que hacía, no sé, de alguna manera, o no sabía si estaba completamente seguro de lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, bien lo has dicho, partió la vida en un instante y lo tuve en sus manos y es susto, es impacto, esa cara que tiene también de tristeza. Entonces, son muchas cosas las que se manejan en una sola cara
puedes ver muchísimas emociones en el momento cuando es un suicidio. Son muchísimas caras, porque ves la cara de impacto, la cara de frustración, la cara de tristeza, pero también la cara de amor en algún momento, ¿no? Porque a lo mejor todo eso lo orilló, la falta de posibilidad de poder ver bien las cosas, pues lo orilló a ello, pero es algo tremendamente fuerte cuando ves a una persona Incluso suicida. tú me comentaste que las manos, ¿no? Que son diferentes, unas están así, ¿no? No Ajá, sueltas, no sí, tranquilas, sí, sino ajá, sí, hay unas personas que se quedan con las manos completamente apretadas, fuertes, no sueltan. Las personas que se fueron tranquilamente soltaron las manos, pero las personas que han cometido suicidio inclusive tienen la mano con la empuñadura o la mano fuerte o no quieren soltar algo, ¿no? Entonces, sí es algo tremendamente fuerte cuando ves a una persona que se acaba de suicidar, inclusive cuando llega su cara es de susto, ¿no? Entonces, no sé qué haya posterior a ello, no sé si es algo que siempre me he preguntado. La, la vida naturalmente termina y hay un límite. Y cuando hay un límite y terminamos una vida normal, que sean pequeños, grandes, ancianos, no sabemos en qué momento se puede terminar la vida. Hay, si hay una diferencia en lo que ven cuando hay un suicidio o cuando termina naturalmente. Eso siempre va a ser una pregunta, ¿no? Porque no lo sabemos como tal. Entonces, es algo impactante y así como lo decía Juan Manuel, en el momento en que tú estás experimentando eso, pues puedes ver muchas cosas y puedes salir de este plano terrenal y te ves y puedes ver todo, pero en este caso te estás viendo a ti mismo. Entonces, no sé qué veas, él vio unos seres esperando y nadie hablaba, nadie veía un túnel, pero cuando te suicidas, ¿qué ves? ¿No? Entonces, es algo tremendamente fuerte. Y sí, hay diferencia entre una persona que murió en un accidente y una persona que muere de muerte natural por enfermedad. Todas son diferentes. Todas Sí, somos únicos e irrepetibles, como lo decían, y todos tenemos muertes completamente diferentes. Entonces, el hecho de poder visualizar eso, no tengo idea cómo puede ser. Entonces, yo digo que sí es una cuestión de perdón a sí mismos, de perdón hacia los demás, o si hay alguien que causó ello también, ¿no? Porque no sabemos qué le orilló, qué sensación tan fuerte tuvo que haber habido para que llegara al límite y poder hacer esa acción. Algo sí. tremendamente fuerte, ¿sí? Entonces, incluso lo comentábamos ayer extra cámaras, Juan Manuel y Guadalupe, sobre la valentía. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, ¿qué nos puedes decir, Sara, si es ese camino, si es el perdón? Es justamente eso. No conozco otro. He ayudado a innumerables almas que no conozco de nada y que me han pedido ayuda porque aparecen, porque saben que les escucha. Y trato con esto todos los días de mi vida, es el don que tengo y voy conociendo. Y esto solo acaso. Cuando ellos son conscientes desde el otro lado de lo que han hecho, de su historia, de lo que vivieron, cómo cortaron la vida, es decir, una toma de conciencia, ahí se libera algo. Generalmente, detrás de todo esto lo que hay es una desconexión con el alma. Cuando hablamos del amor propio, de ese perdón, porque es un viaje esto, a veces se nos olvida. Esto es solo un viaje y tiene un tiempo. Entonces nos vuelve conscientes de valorarla, de apreciarla y de vivirla. No de que te equivoques, porque esto es una escuela. Y eso que decía yo que queda pendiente, se libera. Y si no queda pendiente para una siguiente vida, y ahí no lo sé. Eso está en el registro del alma de cada persona. Yo llego hasta ciertos límites, porque estoy aquí, no estoy allí. Y lo que se me permite ver. Entonces creo que esto también es un mensaje muy importante. El valorar la vida, como decía Guadalupe. El regreso de Juan Manuel.
¿no? Que ya habla de la vida de otra manera, de su antes y su después, de las personas que estén conectando ahora mismo con estas emociones, experiencias de vida, visiones distintas, porque hay mucha gente que pierde el sentido de la vida. Como decía, pasamos por tramos de emociones muy fuertes que no sabemos gestionar. ¿Sí? Y sí, hay personas que van hacia la luz y descansan en paz, pero también pasan estos casos, ¿no? Que a uno le hace pensar, le hace reflexionar. Como tú bien dices, Guadalupe, le hace valorar la vida, agradecerla, si quiere, porque nunca deja de ser una libre elección. Y creo que eso es importante. Incluso hasta en el otro lado hay actos de amor. Pues claro, no se para la vida. Los espíritus, las almas continúan su evolución en otras dimensiones. Quien crea que aquí se para, que descansamos y que todo está bien, no, aquí seguimos trabajando, porque es la evolución del alma. ¿Sí? Cuando nosotros nacemos, sí. Aprovecho para decirles a todos que abajo en la descripción está tu número de WhatsApp para los que quieran hacerte una consulta, porque es muy valioso, como les decía, ese apoyo de ese conocimiento. A veces, si uno no tiene el contacto con personas como tú, como que sí cree de pronto teorías, pero ya ver que es una realidad, que sí existen estas almas, están en algún lugar y que nos pueden prestar un apoyo, es como un regalo. Yo considero que es un regalo de la vida, este Sí que tipo lo de es. encuentros. Ujú. Cuando decía desconexión del espíritu, el espíritu, cuando hablamos de espiritualidad, no tiene nada que ver con religión. Quiero aclararlo. La espiritualidad está en el día a día y además yo defiendo el uso práctico de lo que hacemos desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos y seguimos trabajando. Nuestro espíritu sigue con nuestros viajes astrales, nuestros sueños, es decir, no paramos. Pero esto es un mensaje muy importante porque es lo que me encuentro yo en el día a día. Da igual la edad que tenga. Hablamos de gente joven que se siente muy desconectada con su parte espiritual, con su amor propio. Hay mucha otra gente que está trabajando en sí mismo. Y no solo gente joven, gente también mayor que está dispuesta a abrir su mente, a escucharnos, como hoy, a decir, oye, me está cambiando la visión o la mirada, ¿no? Con lo que está aportando esta gente hoy aquí. Qué tan importante es. Yo siempre pienso que esto es un mensaje, pues eso, ¿no? Muy valioso. Y qué bonito lo que dices porque se conecta totalmente con ese mensaje que creo que Juan Manuel quiere, desde mi percepción, intenta dar con su libro, y es muy bonito porque se conecta, creo que hasta el 100% con ese pensamiento y esa visión que tiene él en este momento de la vida. Mira, ¿Qué sí, nos porque dices, Juan Manuel? el tema es tan profundo y ha ido tomando un cariz tan importante por lo siguiente. Indudablemente somos seres integrales, como lo dije en un principio, espíritu, alma o mente y cuerpo. Y hay un momento en que las circunstancias se salen de control. Por ejemplo, cuando uno expresa de las emociones, es víctima de las emociones, es víctima del miedo, de los celos, de la envidia, de la rabia, de la angustia, del deseo de venganza, del resentimiento, del rencor, etcétera, etcétera. Primero que todo, está en manos de sus emociones y las emociones no están bajo su control. Y la gente, por ahí me encontré un libro que se llama Inteligencia Emocional. Me causó mucha curiosidad porque es que resulta que la inteligencia y la emocionalidad son dos elementos del alma, de la mente. Entonces eso es como pensar que si yo tengo un dolor en la rodilla me lo puede arreglar el codo derecho. No, eso no va a suceder. Tiene que ser algo superior a eso. Si mi parte emocional está mal, la respuesta es muy sencilla. Es porque mi parte interior espiritual está muerta. Entonces no hay nada allí que pueda ser la fortaleza de la cual tomarse de la mano para poder vivir.
Mira, hay un principio universal que dice que en el mundo no hay sino dos clases de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más. Y es real. No hay más. No hay terceros lugares. Ni hay lugares neutros. O uno está aquí o está allá. Pero uno no puede decir, como decía yo en un comienzo, como era ateo y yo era cómodo, yo me voy aquí por el caminito del centro. No, el caminito del centro no existe. Uno tiene que tomar una decisión. Y yo reflexionaba acerca de... Yo fui un lector de los filósofos y por eso tal vez fue que me puse a escribir yo. Acerca de lo que dijo Bertrand Russell. Bertrand Russell dijo: salvo que se pueda confirmar la presencia y la existencia de Dios, esto que conocemos como mundo no tiene ninguna razón de ser. Esto es basura. Esto es parte física que se acaba, que se pudre, que se muere, que se oxida. Fíjense ustedes qué sucede con una ciudad que queda abandonada. Eso termina en ruinas. Una casa, deje usted una casa sola. Váyase y vuelva a los 2 meses donde no hubo nadie que le limpiara el polvo a la ventana y el piso, y verá que usted la encuentra destruida y nadie le ha tocado nada. Las cosas físicas naturalmente se destruyen. Por eso es que esa es una parte en la que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestro cuerpo es lo más temporal que tenemos. Por eso hay que cuidarlo. Por eso hay que cuidar la salud, por eso hay que cuidar la ingesta de alimentos, tener un buen equilibrio de proteína, vitamina, carbohidrato, mucha hidratación, ejercicio, dormir bien, etcétera. Y pasémonos al otro lado y tener buenas emociones. La gente cree que es que las emociones son malas o buenas. No, las emociones son neutras. Las emociones simplemente son elementos colocados al interior de nuestra alma con el fin de tener una percepción real del mundo que nos rodea. Entonces, si se muere mi mamá, pues yo me pongo triste, es normal. Y si yo me pego una quiebra en la empresa, pues me da rabia y fuera de eso miro a ver qué hago. Y así sucesivamente. Y las emociones no son ni malas ni buenas. Inclusive hay un principio espiritual, yo me uno al tema, yo religiosidad cero, pero hay un principio espiritual que dice: airaos, pero no pequéis. Tenemos derecho de airarnos, de sentir ira. Lo que no tenemos derecho es coger un arma y asesinar a alguien a raíz de esa ira. Ahí es donde viene el control, el dominio propio, el dominio de las emociones, que no lo puede tener ni el cuerpo ni el alma, y es lo que comienza a manejar una parte interior, que es la parte espiritual, no religiosa. Religión viene del griego religare, y son una serie de circunstancias y de elementos que el ser humano ha tratado de crear y de inventar para mantener que los seres humanos estén unidos a Dios. Eso es religión. Religare, viendo a ver cómo los vuelve a reunir. Eso no tiene nada que ver con espiritualidad. Espiritualidad es cuando uno tiene conciencia que adentro del interior de uno habita un espíritu que tiene que estar cogido de algo, y ya lo expliqué desde un principio. Yo me cojo o de la mano de Dios o de la mano del otro, porque no hay otra forma. No hay una tercera posibilidad, no hay un tercer partido, no hay un neutro. Entonces, allí es donde viene el rey de la muerte versus el rey de la vida. En el momento en que yo tomo la decisión de suicidarme, mi vida era un desastre porque estaba llena de cargas de conciencia, de infidelidad, de promiscuidad, de sinvergüencería. Yo era un hombre que me ganaba todo el dinero del mundo, tenía el carro lo que quería, lo cambiaba cada año, estaba con en los mejores lugares, con las personas que me daba la gana, coleccionaba mujeres, etcétera, etcétera. Y eso solamente conduce a un profundo abismo de terror, de sinsabor, de vida y de falta de vida y de angustia. Eso no conduce a otra parte. Había quienes dentro de la misma línea, quienes estaban tomando conmigo: es que esa vida que se da a usted, Juan Manuel, usted con 10 viejas, en el 82 yo tenía 17 amantes y me acostaba con todas y las iba surtiendo, y un día de estos dije: me faltan 13 para no repetir vieja en un mes. Entonces, cuando uno tiene un estado de situación de cosas, es porque su interior está vacío.
porque no sabe para dónde va, porque no hay un lenitivo que verdaderamente le signifique a su interior cuál es la verdadera razón de la vida. A lo único que vinimos fue a servir a los demás, a amar a los demás. Y solamente cuando los servimos y los amamos estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y solamente cuando el corazón está lleno de amor, y la única forma de tener el corazón lleno de amor es permitiendo que el Espíritu del Señor esté al interior de uno, porque ese es el amor genuino, ese es el amor ágape, sin ninguna condición, un amor incondicional, capaz de amar a los que hemos sido los peores. Y fuera de eso, es el reflejo de ese amor, y ahí quiero llegar al tema que ustedes estaban tocando, es el perdón. Sin amor no hay perdón. Sin amor el perdón es un cheque chimbo, es un cheque sin fondos. Uno tiene que tener el corazón lleno de amor para poder perdonar de corazón a la persona que nos ofendió, a la persona que nos falló. A mí me importa un pepino tener una discusión o un problema por ahí con el que me crucé en la carretera y me atravesó el carro, porque ese es un personaje que yo no lo vuelvo a ver y eso no tiene ningún problema. Pero si yo me pongo a pensar en que yo todos los días tengo mi vida compartida con mi amada esposita es un ser humano que en cualquier momento falla, que puede tener un error, que puede tener una mala cara, que puede tener una palabra inadecuada, que puede tener una reacción que tal vez no es muy buena. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Recurrir a algo que se llama ternura, donosura interior, que es la puesta de la gracia de Dios en el corazón del ser humano, y verla en su dimensión humana y perdonarla, sin hacer ningún acopio de la fuerza de nada, porque la fuerza no sirve para nada. La gente le dice, tenga fuerza de voluntad y deje de beber. Eso es falso. El que hace fuerza se cansa. La única fuerza que uno tiene que tener es la de tomar la decisión de poner la vida de uno en manos del Señor, que fue lo que me tocó a mí después de que tuve el arma en la mano. Yo te comentaba ayer, en el momento en que yo tengo esa crisis tan violenta que tuve un problema en mi casa, comienzo a beber y duro bebiendo un mes donde no desayuné, no almorcé y no comí. Y el día que también se me fue la luz y llegué a la casa, casi mato a mi esposa. Me tocó mi hija menor, que era una niña de 5 años, fue la que me dijo, papi, vas a matar a mi mamá. Y eso fue lo que me hizo reaccionar. Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Y cuando al otro día veo yo todo lo que había causado mi esposa, estaba en un hospital porque le puso una palmada en la nariz y se le salió el cartílago de dentro de los huesos de la nariz. Entonces, cuando yo veo todo eso, yo dije, yo soy una basura, una porquería, un estorbo, un mal ejemplo. Yo soy la de la sociedad. Yo no merezco vivir, ni merezco estar aquí. Yo no merezco dañarle la vida a nadie. Y tomo la decisión de quitarme la vida. Por supuesto, yo ya había tenido que llegar en un proceso a ese fondo, en un proceso de desamor a mi propia humanidad, de desamor a mi propio ser, de desamor a no entender cuál era el mundo en el que yo estaba metido, porque no lo veía como un mundo inhóspito, como un mundo agresivo, un mundo que a uno lo juzga de manera inclemente, lo señala. Yo me sentía así. Yo fui un niño rechazado desde que nací. Porque, y esto es muy importante, por favor, déjenme un instante, voy a explicar esto. Esto es muy importante porque es que mi padre y mi madre se casaron muy joven y mi papá era un niño de 17 años cuando se casó. Y cuando nace mi hermana mayor, mi papá feliz y él con su muñequita por toda la vida, esa niña muere a los 10 meses de una meningitis, y cuando mi papá, esa niña, se muere, él se vuelve loco, comienza a tomar trago y me contaba, mi mamá llegaba a las 12, 1 de la mañana a coger a puños las paredes y se rompía las manos contra las paredes de la rabia que tenía de que se le hubiera muerto su niña. Y apenas mi mamá vuelve a quedar embarazada, mi padre feliz va, compra patincitos rosados y camisitas rosadas, esperar su niña, y nazco yo. Y cuando me vio, lo primero que dijo, qué jartera, es un chino, qué cosa tan horrible. No, yo no quiero saber de ello. Ese espíritu de rechazo entró en mí. Estamos hablando de la parte espiritual.
Ese espíritu de rechazo entró en mí y primero me rechazaron mi padre, después me rechazaron mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis amigos, mis compañeros, después me rechazaron los profesores en el colegio, las muchachas cuando comencé a ser un adolescente que quise acercarme a alguna, y después me rechazó la policía y nos agarramos y etcétera. Entonces yo era un hombre odiado, era un hombre rechazado hasta que llegué al punto de autorrechazarme. Esos son los caminos que conducen al suicidio. Nunca rechacemos a un niño. Nunca rechacemos a nadie, así no nos guste, pero especialmente jamás a un niño, porque un niño es vulnerable. Un niño está en formación. Los adultos por lo menos ya tenemos cómo defendernos, pero los niños no. Un niño simplemente, y yo lo puedo decir, yo no entendía cómo es que yo iba a jugar. Yo, un niño de 12, 14 años, iba a jugar a la casa de unos compañeritos y el papá me miraba y después les decía, aquí no me vuelvan a traer a ese muchacho Juan Manuel, que no lo quiero volver a ver. Y les prohíbo que se metan con ese muchacho. Y cuando yo me enteraba de eso, ¿y yo qué hice? Yo no he hecho nada. Entonces ese rechazo, que reitero, es un espíritu que entra en la persona, tiene piso legal, porque mi padre lo colocó allí. Muchas veces es la mamá la que rechaza al niño cuando nace. Muchas veces el niño es rechazado desde antes o desde el momento de la concepción. Hay personas que se toman la pastilla del otro día y no les funcionó. Ese ya es un niño rechazado. Hay un niño que quiso ser abortado y no pudo ser abortado. Ese es un niño rechazado. Esos niños rechazados tarde o temprano tendrán un arma en la mano para quitarse la vida. Y si a eso le agregamos que durante toda su vida ese espíritu de rechazo es reforzado por todas las personas que tienen la condición de poder hacerlo, el estado final del personaje es calamitoso. La decisión mía, final, yo no debo existir, yo no debo vivir. Entro a una habitación de mi apartamento en Bogotá, cierro la puerta y le comentaba a Guadalupe y a Mónica ayer, le hundo el pestillo porque iba a suicidarme, me siento en la cama, en el momento en que uno se va a suicidar, se le abren los esfínteres, solitos se abren. Entonces uno defeca y orina. Dicen que hay algunos hombres que hasta eyaculan en ese momento, porque es el final de lo que uno cree que es el final de la vida. Ya les dije que la muerte no existe. Entonces, cuando uno está en ese momento, yo entro en un estado de, lo que tú dices, Guadalupe, es totalmente así, de pánico, de verse uno enfrentado a la muerte. Saber que ya no le quedan sino unos segundos de vida, que ya no va a estar ahí. Dije, no voy a volver a ver a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hijas. Se acabó esto. Y cuando yo ya estoy a punto de accionar el arma, la puerta se abre, ¡pam! Y yo volteo a mirar y entra mi hija mayor. Esa puerta no la abrió ella, esa puerta la abrió el Señor, que era el que no quería que yo cometiera ese error. Él me trajo aquí, fue para un fin de Él, no para fines míos. Y yo quería hacer lo que a mí me daba la gana y resulta que yo no era el dueño de mi vida y eso me lo demostró a Él. Entonces yo, cuando veo que esa niña entra y viene, claro, yo rápido metí así el arma debajo de la almohada y viene mi hija y me dice, papi, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí parece que estuviera el demonio. Y le dije, ni más ni menos, hija. Eso es lo que hay aquí, pero de hoy en adelante esto va a cambiar. Y me arrodillé y le cogí las manitas a esa niña de 8, 9 años y le pedí perdón y le dije, de hoy en adelante vas a conocer a un hombre de verdad, porque lo que has conocido hasta ahora es un mamarracho, es un sinvergüenza, es un remedo de hombre que no tiene ninguna presencia que mostrar. Y ese día les comentaba también ayer a mis compañeras de set de hoy, me meto al baño, me arrodillo y yo, ateo en ese momento, le digo, Dios, si usted existe, ayúdeme, sáqueme de esta basura, porque yo lo que quiero es meterme de cabeza ahí entre ese inodoro y soltar la cisterna. Y en ese momento siento unos brazos que vienen de atrás, me toman aquí y al oído me dice, pero tú eres mi hijo y yo te amo. Y ese día entendí que ese amor de ese ser que es amor, porque ese es el resultado de lo que les comenté en la pasada experiencia, es que Dios es amor. Él no es un ser, es amor. Es una
es un amor gigante que envuelve el universo, que se mete por todos los poros, que gravita en todas las circunstancias, y siento ese amor y siento esa voz. De paso les cuento que yo he tenido diálogo audible con el Señor en mi vida cerca de 6 o 7 veces. Eso no lo han tenido muchas personas. Y cuando yo siento eso, yo digo, miércoles, Dios existe. Te necesito. Muéstrame quién eres. Llévame contigo, dame tu mano. Cuando Él me dice, pero tú eres mi hijo y yo te amo. Ahí se me cambió el paisaje. Ahí comienza la nueva historia. Ahí sí comienza mi vida de decir, ¿y quién es ese Dios que a mí me habla? ¿Quién es ese Dios que está preocupado por mí? ¿Quién soy yo para que ese hombre, ese ser, esa persona, esa entidad que llamo Dios, se acuerde de mí y esté ahí cerca? ¿Quién es? Tengo que conocerlo. ¿Saben una cosa, mis queridas? Tenemos que conocer a Dios. No basta hablar de Él. Por eso es que la religión no sirve para nada. Hay gente que habla de Dios, pero no tiene ni idea quién es Dios. Y dicen que le rezan, y dicen que le oran, y dicen que esos son rituales, eso es religiosidad. Pero es que uno tiene que a Dios vivirlo, estar con Él, llevarlo en el alma. La única forma de perdonar es cuando yo lo tengo a Él en el alma, porque solamente la plenitud de su espíritu al interior de un ser humano es el que le da la grandeza que tiene que tener. De lo contrario, somos pequeños, terriblemente pequeños, egoístas, niños, mediocres, superficiales, fronterizos. Pero cuando uno tiene la integridad de ese ser dentro de uno, a uno no le cuesta trabajo levantarse a las 2:30 de la mañana, como una mañana que me llamaron y me dijeron, Juan Manuel, aquí hay un hombre con un arma en la mano y se quiere suicidar, usted puede venir hasta acá. Le dije, claro, ya voy para allá. ¿En dónde está? En la salida a Villavicencio. Imagínate que entre donde estaba yo, al norte de Bogotá, y la salida a Villavicencio, hay más de 40 kilómetros. Y cogí mi carro y me fui a esa hora. Mi esposa me dijo, yo no te voy a dejar ir a esta hora solo. Y llego y encuentro a un hombre tomándose una botella de aguardiente y con un revólver así en la mano. Y cada rato se lo apuntaba. Y apenas entré, todo el mundo muerto de miedo. Este tipo se va a matar delante de todo el mundo. Y cuando yo entré, me habían dicho que se llamaba Jaime. Le dije, Jaime, ¿cómo vas? Yo soy Juan Manuel. Y él me miró. Me dijo, sí, señor. Le dije, yo también tuve un arma en la mano para quitarme la vida, hermano. Yo te entiendo. Yo sé lo que estás sintiendo. Yo sé la angustia que tienes. Yo sé el desamor que tienes. Yo sé el desarraigo de la vida, las ganas de ya no vivir más, de no estar más, de no pertenecer más a esto. Y ese hombre me miró y me dijo, sí, eso es así. Y usted me puede ayudar. Le dije, por eso estoy aquí. Y me senté. Eso sucedía como a las 3 y pico de la mañana que llegué. A las 6 de la mañana rompió la botella de aguardiente que le quedaba contra una piedra, me entregó el revólver en la mano, me dio un abrazo y se puso a llorar. Tenemos que tener el corazón y nuestro interior lleno de amor para poder amar, pero de amor genuino, no del amor carnal, ese que le invita a uno al sexo, que eso es amorío, eso es atracción, eso es feromona, pero eso no es amor. Ni el amor emocional, que es el de las cosquillitas en la barriga y las maripositas amarillas en el estómago, porque eso es un enamoramiento. El amor que necesitamos tener es el amor genuino, que es el amor ágape, incondicional, ese que ama, no importa lo que nos hagan. ¿Sabes cuál es la mejor definición de perdón que yo he encontrado? Perdón es volver a colocar a la persona en el lugar que ocupaba nuestro corazón antes de que nos fallara, antes de que cometiera el error con nosotros, antes de que nos traicionara, porque nos van a traicionar, nos van a fallar, nos van a mentir, nos van a robar y tenemos que estar preparados para eso. Eso se llama carácter. ¿Sí ven por qué? Todo va hilándose, todo se va volviendo un universo perfectamente hilado. Y entonces ese carácter es el resultado del amor de Dios puesto en el corazón de un ser humano.
El niño, en lugar de despreciarlo, en lugar de avergonzarlo, de culparlo, lo que hay es que amarlo. Hay 7 momentos de amar a un hijo. El primero es en el momento en que lo concebimos. Lo debemos concebir por amor, no por sexo, no por pasión, no por orgasmo, por amor. Lo debemos esperar con amor. Muchas veces una señora está en gestación y yo sí quisiera ir en este paseo, ir allá a la playa o ir allá a la piscina, pero yo con esta barriga. Y ahí estuvo el rechazo a la criatura. ¿Eh? Y el tercer momento de amor, de bendición que tiene que recibir un niño para que no sea rechazado es en el momento en que nace, que ojalá nazca por medios naturales, no por, ¿cómo se llaman? Como hacen el corte. Bueno, de manera Cesárea. natural, sí, en lo posible. Y en el momento en que nace, recibirlo con amor y decirle bienvenido, bienvenida, te estábamos esperando. Pero la mayoría de la gente que queda mirando le dice, ay, no, el niño sí, pero sacó las mismas mechas bravas del abuelo y se le ve esa mirada que tiene la mala jeta de la abuela y el mal genio y etcétera. Y ahí lo van maldiciendo, y ahí lo van Y la tercera es la amamantar con amor. Ahora hay señoras que no les dan porque se les secan las puchecas, entonces los ponen de una vez a punte tetero, y ese es un punto muy importante de unión y de cercanía que tiene que haber entre la madre y el bebé, la bebita. El siguiente punto es la forma. La bendición es la forma en que nosotros educamos y formamos a nuestros hijos. A los hijos no se los puede llevar a ningún colegio a que los forme nadie. A los hijos los tenemos que formar nosotros. Y nosotros tenemos que tener una formación, primero, claramente definida para poder impartir eso en ellos. Ese amor, esa estructura, ese carácter, esa visión, ese liderazgo que tiene que tener una persona, eso no se adquiere en las universidades ni se adquiere en la academia. Eso se adquiere del corazón, cuando está lleno de lo que tiene que estar verdaderamente lleno el corazón de un ser humano. Pero a la gente no le importa eso. A la gente le interesa es acumular dinero, pasar por encima de los demás, ver a quién roban, a quién le mienten, a quién engañan, a quién estafan, a quién secuestran. Fíjense que hoy, querámoslo o no, uno termina siendo un crítico de muchas cosas. En lo profesional yo también soy asesor en marketing político. Inclusive he asesorado a algunas personas a nivel internacional. Pero a mí me viene hoy en día un candidato con una historia a contarme y yo lo primero que lo miro y le digo, usted de candidato no tiene nada, usted es un sinvergüenza. Y yo con sinvergüenzas no trabajo. Si usted se compromete conmigo a esto y a esto y a esto y a esto, trabajamos. Eso es tener carácter. Eso es marcar una historia en la vida. Para eso fue que el Señor me dejó aquí. Si yo fuera a ser un mediocre, un tipo lleno de miedo, que no es capaz de hablar, que no es capaz de expresar, que no es capaz de manifestar lo que tiene que hacer, que no es capaz de dirigir, de liderar lo que tiene que liderar, pues uno es un estorbo. Uno no es más que un estorbo. Uno tiene que estar aquí es dispuesto para servir, para entregar esta vida, esta experiencia, este tiempo, estos conocimientos, estas bases para que otras personas vivan bien. Miren, ustedes van a tener la oportunidad de leer este libro, porque no les recomiendo que se lo pierdan, porque es que esto es un libro de vida. Aquí yo hablo de lo divino y de lo humano. Aquí hablo de política, de filosofía. Aquí hablo hasta de una mesa bien servida, porque yo soy cocinero también. Entonces, en la vida uno tiene que ser útil en todos los aspectos. Hay un dicho que es muy sencillo y muy, muy humano, no tiene nada de profundo. El que no vino para servir, no sirve para vivir. Y es cierto. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Hay gente inútil. Hay gente incapaz de ayudar a otro. Hay gente incapaz de dedicarle 10 minutos, media hora, una hora. Nosotros estamos dispuestos a dedicarle la vida entera a quien lo necesite. En eso consiste tener en el interior la llenura del Espíritu de Dios para poderlo entregar a los demás
porque no nos pertenece. Y quiero decir que ayer hablábamos de que requiere más valentía, suicidarse o quedarse. Y te hacíamos esa pregunta con Guadalupe. Y Mira, definitivamente requiere más valentía quedarse. Y esa es como una conclusión que claro, saco después de tu indudablemente historia. porque la salida medianera y la salida del mediocre y la salida del cobarde y la salida de la persona que no tiene carácter es quitarse en medio. Mire, trasladémoslo a algo no tan grave como un suicidio. Se presenta un problema en una oficina. ¿Qué sucede? Hay varios tipos de personas enfrentadas al problema. ¿Qué hace el mediocre? No, yo no fui. No, eso no es conmigo. Eso no pertenece a mi manual de funciones. Ah, el que estaba encargado de eso era fulano. Y así sucesivamente. Y le tiran la pelota a otros y le sacan el cuerpo. Ignoran un principio que yo practico. Los problemas son los guardianes del poder. ¿Hay un problema por ahí? Les decía yo, chútenmelo a mí, pásenmelo a mí, déjenmelo a mí. Es que no me quiero extender, pero cuando yo llegué a trabajar en Leurnet, que era un niño de 23 años, 22 años tenía yo, se presentó un problema delicado porque uno de los principales creativos había dejado un afiche ilustrado por él. Era un hombre ya mayor, de unos 52 años, era un ilustrador, era un pintor, era un artista, y dejó un afiche de 1 metro por 70, un pliego, de unos deportistas jugando básquet y en unos escorzos y con unos movimientos, y se les veían los músculos y las arrugas del uniforme y la suela de los zapatos, y había que hacerle un cambio, y ese hombre ya estaba en México, se lo habían llevado para México, a una agencia allá. Y comenzó el gerente, alguien tiene que arreglar ese afiche. Había 60 personas en los 4 grupos creativos, 15 cada uno. Todo el mundo dijo, no, ¿quién le va a meter mano al afiche de Jairito? No, yo sí no me comprometo. No, imposible, es un sacrilegio. Ir a profanar la obra de Jairito. Y yo me quedé mirando la ficha y le dije, yo no le veo nada de raro. Yo soy un académico, yo hago retrato también. Es que yo hago muchas cosas después. Después les cuento. Yo hago muchas cosas. Y cuando yo vi eso, yo me fui donde Gonzalo, el gerente, y le dije, Gonzalo, aquí nadie es capaz de arreglar ese afiche. Yo se lo arreglo. Se paró y me dio un puño durísimo aquí en este hombre y me dijo, esa es la gente berraca que yo quiero. Y es más, lléveselo, flaco. Y si no lo arregla y si se lo tira, yo lo pago. Pero hágale. Pues simplemente me lo llevé para la casa. Yo soy un académico, yo estuve en una academia de arte, en la Universidad Nacional. Lo arreglé en 2 horas y cuando se lo llevé el lunes, ese hombre se quedó mirando y me pegó otro puño. Dijo, ese es el berraco que yo necesito aquí. Y a los 3 días me doblaron el sueldo. Y así sucesivamente, los problemas son los guardianes del poder. Cuando se nos presente un problema, recibámoslo, analicémoslo, miremoslo en profundidad. Seguramente ya estaremos preparados, porque a estas alturas del partido uno tiene que estar preparado para solucionar cualquier problema. Y les dejo una frase maravillosa de Albert Einstein, que además tenía por qué decirla porque ese hombre conocía de Dios, era un judío. Él dijo, una persona inteligente te soluciona cualquier problema. La inteligencia es parte de la psiquis, de la mente, del alma del individuo. Una persona sabia, que es diferente entre la inteligencia y la sabiduría, hay un abismo más grande que el cañón del Colorado. Todos somos inteligentes. Eso no tiene ningún chiste. Y por eso Einstein dijo, una persona inteligente te soluciona cualquier problema. Una persona sabia te lo evita. Así de sencillo. Muchas gracias. Y creo que tengo la impresión que Sara quería decirte algo, o solo fue impresión, no sé. Una cosita rápida. Sí. En mi opinión, bajo mi punto de vista, con todas estas añadiduras, experiencias, conocimientos que tengamos nosotros, que la gente no se quede con la sensación de que estamos aquí juzgando a nadie. No creo que sino que esto es un viaje de la vida, claro, que todos nos vamos a equivocar, que son naturalezas del ser humano, son las naturalezas del espíritu, del alma, y que todos vamos conociendo. Y creo que lo más importante es que tengamos conciencia de todo esto,
porque al fin y al cabo tenemos la libertad de seguir decidiendo cómo queremos manejar nuestra vida y vivirla. Y ya está. Y fijaros, pues eso, hay más muertes en la vida que lo que es la muerte que pensamos después de la vida. Claro. Mira, es Y tan eso es cierto. lo que, como dice el Es Señor, tan- es importante gestionar las emociones. Y como no ha habido nunca nadie que de esa forma nos eduque, pues es lógico que nos encontremos con estas realidades. Pero hay muchísima gente que está trabajando en sí mismo o en sí misma para sentirse bien, para no tener que cometer graves errores, para valorar su vida, para amar, para disfrutarla, ¿no? Para estar bien, para decidir cómo quiere vivirla y disfrutarla, que creo que es lo más importante, respetando siempre, desde mi humilde opinión, respetando siempre vuestras visiones, pero bajo mi punto de vista creo que esto es lo más importante, ¿no? La vida que cada uno tiene, que es un regalo que alguien nos ha dado, al fin y al cabo, para ser, Claro, para ser. indudablemente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira lo que yo Claro. había hecho, mira lo que yo había hecho en mi vida y mira dónde llegué. Y es así de sencillo. Me tocó dar un giro de 180, no como dijo una reina por aquí en un reinado de esos de belleza, que dio un giro de 360 grados, pues volvió a caer en el mismo lado, ¿no? El giro es de 180. Y entonces cuando uno tiene esa posibilidad hay que aprovecharla porque esa posibilidad lleva a lugares muy altos, a lugares muy grandes, que es cuando uno es el más pequeño de todos y les sirve. Ese es el lugar, ese es mi lugar. Yo soy el más pequeño de todos los que estamos aquí. Estoy para hacer. Y qué bonito justamente que se conecta con la verdadera sabiduría. Qué bonito poder llegar a esa conciencia sin necesidad de, digamos, de tocar fondo, sin necesidad de caer muchas veces. Qué bonito poder llegar a tener ese amor propio a partir de estas experiencias que son poquitas, igual muy valiosas, y me imagino que cada uno de los que nos está viendo tiene su propia percepción de la muerte misma, de su vida, de los problemas, de la inteligencia emocional, pero justamente esa es la invitación de hoy, abrir un poquito nuestra mente para ver a partir de las experiencias de cada uno y de las visiones de cada uno y sobre todo de los aprendizajes tan valiosos que nos han dejado hoy. Y bueno, vale la pena aclarar que me gustaría, y abro de nuevo la invitación para que cada uno de ustedes, incluyendo Sara también, que ya has estado, hagamos un programa por separado, digamos con Guadalupe, ya sabes que estás invitada cuando tengas Gracias. tu libro, y los que quieran, estén interesados en que Guadalupe haga su libro, entonces levanten la manito, escríbanos en los comentarios, todos los que estén interesados, porque creo que eso es lo que ella necesita más, creerse ella misma, que es muy valioso lo que tiene para contarle al mundo y expresarle y aprender de esas historias, porque es una profesión muy bonita. Muchas gracias. Y aquí yo sí quiero, no sé, agregar algo y es algo que me pareció importante con respecto a absolutamente todos los detalles que hemos tenido en este momento. Yo digo que el abandono que nosotros tenemos como persona tenemos que manejarlo. Siempre, siempre, siempre tenemos que tener en cuenta que no nos podemos sentir abandonados. Muchas veces el hecho de manejar las emociones viene a partir de las personas abandonadas, de los niños abandonados, de las personas que nosotros mismos nos creemos abandonados. Entonces nos abandonan por parte de la madre, nos abandonan por parte del padre. Están presentes, pero como tal somos personas abandonadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos pensando. No podemos dejarnos llevar por las emociones, no podemos dejarnos llevar por todo aquello que está en la parte exterior, porque al final, como lo he dicho, somos materia, sí somos materia, pero lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que no podemos sentirnos nosotros mismos abandonados por un abandono propio que nosotros nos estamos haciendo inclusive. Entonces eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Para no poder llegar a ese tipo de cosas, no podemos hacernos un abandono propio,
si ya nos estamos abandonando, ya nos sentimos abandonados por parte de la madre, por parte del padre, por parte de la familia, por parte de absolutamente todos, independientemente de saber aprender a manejar las emociones que tenemos en el día a día. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta que no podemos abandonarnos por uno mismo, por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, las expresiones que muchas veces se tienen son expresiones de miedo, expresiones de tristeza, expresiones de tantas y tantas cosas que no pudimos manejar. Entonces, hay que tener en cuenta que para poder estar bien siempre tenemos que alimentarnos espiritualmente, no con una cuestión de religión, pero sí con una cuestión de respeto propio, de amor propio, de todas las cuestiones que nosotros nos rodeamos, porque no podemos estarnos alimentando de cosas vacías, de cosas intangibles, de cosas que nosotros no tenemos ni siquiera el control de ellas, porque inclusive con la inteligencia artificial es una cuestión completamente intangible y nos dejamos llevar, ¿sí? Estamos hablando de un hoy, estamos hablando de un abandono total, estamos hablando de un abandono que en algún momento se está dando con respecto a las nuevas generaciones y las generaciones pasadas también. Entonces tenemos que tener en cuenta que no podemos abandonarnos por nosotros mismos para no poder llegar absolutamente a ese tipo de muertes, inclusive en vida, ¿sí? Hay que tener en cuenta que algo que tenemos que hacer con mucho respeto, con mucha sutileza, con todo lo que nos conlleva el estar vivos, el estar respetándonos a nosotros mismos, amándonos a nosotros mismos y apoyándonos, acompañándonos a nosotros mismos. Eso es algo vital y algo que he estado trabajando con respecto al hecho de estar vivo día a día. Agradezco el hecho de estar viva, agradezco el hecho de estar aquí, agradezco estar en este plano terrenal, agradezco a todas las personas que se me han atravesado en mi camino con respeto, con amor, con dignidad, pero sobre todo con la sutileza del no abandonarme a mí misma, acompañarme siempre. Nunca vamos a estar solos porque nos tenemos a nosotros mismos. Nunca vas a decir, ay, es que estoy sola. No, estás contigo mismo. Entonces hay que aprender a verificar que no es el hecho de las emociones. Lo que siempre nos acompaña es nosotros mismos y no dejarnos llevar por las emociones que nos pueden llegar a este tipo de cuestiones. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Guadalupe. Y sí, yo creo que resumo en parte mucho de lo que han dicho es en responsabilidad. Tenemos todos una grande responsabilidad de estar aquí en este cuerpo hoy, a cada minuto y sobre todo esa responsabilidad implica obviamente el amor propio, pero también el no juicio. A veces terminamos juzgando mucho alrededor y no nos vemos a nosotros mismos, no nos vemos al espejo. Y ese reconocer esa humanidad de la que tanto se ha hablado hoy, de reconocernos imperfectos, también requiere ese autoperdón, como hablaba Sara. A los primeros que tenemos que perdonarnos es a nosotros mismos, en muchas ocasiones. Y así es que vamos a poder perdonar a otros, dejar de juzgar al otro. Y como dices, Guadalupe, cada vez más estamos más confundidos con tanto ruido de información, desinformación, que nos alejamos de justamente de esa esencia misma de lo que somos, de ese espíritu que somos. Y esa es la mayor invitación que quiero dejarles hoy, como a través de esas visiones del mundo, poder llegar a vernos en el espejo de una manera diferente, de aprender a usar cada minuto de nuestra vida, no solo para nosotros, sino justamente, como decía Juan Manuel, para ser útiles para otros también. Es como lo más importante que también quería decirles, y esa responsabilidad de cuidar este cuerpo, esta mente, esta vida y cada instante, y sobre todo a los que están alrededor nuestro, que no es gratuito que estemos aquí reunidos y eso es muy valioso y les agradezco por estar aquí y les agradezco a los que han llegado a este punto del video. Sé que hoy nos extendimos un poquito, pero yo sabía que eso iba a pasar porque es un tema demasiado importante y sé que cada uno incluso resumió bastante lo que tenía que decir, pero creo que ha sido maravilloso poder compartir hoy con todos ustedes. Muchas Gracias a ti, gracias. Mónica, por esta invitación y por compartir con el resto de invitados. Para mí ha sido un placer escuchar, porque creo que es muy importante escuchar
escucharnos en la vida, no solo respetarnos a nosotros mismos, sino también a los demás, sus vivencias, sus experiencias, sus emociones, sus sentimientos. Son los mundos de las personas los que se abren hacia otros mundos interiores de otros, y eso sí que es muy valioso, al menos para mí lo es. Así que muchas gracias por este acompañamiento y espero mucho que la gente lo disfrute y que al menos pues esa semillita que sembramos sea una toma de conciencia necesaria e importante para sus viajes, el viaje de sus vidas. Así que muchas gracias a todos. Ok. ¿Quieren decir algo más, Juan Manuel? Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por permitirme escucharlos. Muchísimas gracias, Sara, por el hecho de poder permitirme saber que sí hay otros mundos, otros planos. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por el hecho de dar a conocer que siempre podemos tener otras opciones y siempre tomar las mejores. Muchísimas gracias por darnos a conocer que podemos hacer grandes cosas a partir de un evento desafortunado. Podemos partir de ahí para que sea el inicio de una nueva vida y poder tener en cuenta que siempre podemos iniciar nuevamente, que todo podría ser un error en algún momento, pero podría ser una vivencia para poder siempre estar muchísimo mejor. Y gracias a ti, Moni, por la invitación, por tomarme en cuenta, por la escucha y muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder expresarme aquí. Gracias. Mónica, una gratitud muy especial de parte mía. Un abrazo grande por haber abierto toda esta posibilidad de conocer este par de bellas damas, poder compartir con ellas, poder estar en este ámbito tan especial. Sobre todo que para la gente es muy importante escuchar diferentes puntos de vista, ¿no? Los seres humanos tenemos esa condición especial de poder escuchar, balancear, tomar decisiones y buscar un camino. Y en eso estamos. Entonces me parece muy, muy profundo, muy interesante lo que tú haces. Te felicito y le agradezco mucho a mis compañeras de set, a Sara y a Guadalupe. Un abrazo grande. Que el Señor las bendiga, que las cuide y me encanta conocerlas. Y aquí estamos y seguramente nos volveremos a reunir. Y esa reunión será en la eternidad, porque aquí en este espacio, en esta dimensión, en este planeta, ya Mónica no está. Por eso el mañana es incierto. Lo único real es el ahora, es el presente, ese del que sí nos podemos hacer cargo. Por lo pronto, mi abrazo fraterno a cada uno de ustedes, los seres que no ven la vida como un final, sino como una oportunidad de transformación, y desde allí se ayudan y me ayudan a cruzar este puente del duelo de una manera distinta.